Mis queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Les deseo un muy buen fin de semana para cada uno de ustedes y pasamos al comentario del Evangelio que se nos ofrece este domingo 30 durante el año, que está en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Como siempre, conviene leer antes la parábola de Jesús. Normalmente los textos evangélicos tienen un contexto que nos ayuda a entender, a contextualizar esa enseñanza de Jesús y el sentido que tiene esa enseñanza. Sobre todo, nunca hay que olvidar el inicio del texto, el encabezamiento, en el que, en este caso, por ejemplo, Lucas nos anticipa la intención que tuvo Jesús al relatar esta parábola y quiénes son sus principales destinatarios, por qué le está diciendo. Empecemos refrescando esa intención, recordándola. Dice Jesús, refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Esta actitud, Jesús la personifica en uno de los dos personajes de la parábola, en el fariseo. Y con seguridad son actitudes que el fariseo tiene en su vida ordinaria. Y entonces, lógicamente, también se reflejan en su oración. Por ahí se dice, yo creo que es cierto, ¿no?, que oramos como vivimos y que vivimos como oramos. Si somos contemplativos en la vida, seguramente también nos será más fácil ser contemplativos en la oración. En cambio, si nos domina el activismo, si somos ansiosos, si somos hacedores compulsivos en nuestra vida diaria, seguramente también esto se va a reflejar en la rapidación con que hacemos nuestra oración, que muchas veces quizá la hagamos por cumplir o a toda velocidad. Bueno, lo cierto es que el fariseo comete dos errores. Un error, si quieren, y una falta más grave, que es la que Jesús especialmente condena. El error sería presentarse ante Dios para mostrarle sus méritos, ¿no?, sus buenas acciones, lo bueno, lo perfecto que Él es, las cosas buenas que hace. Le viene a dar gracias a Dios por lo bueno que es Él. Y aunque no aparezca pidiendo una recompensa por ello, podemos imaginar que en el fondo sí lo está haciendo, ¿no? Me hacía acordar cuando los apóstoles le dicen a Jesús, nosotros dejamos todo por vos, ¿qué recompensa tendremos? Consciente o inconscientemente muchas veces se nos puede colar esta actitud también en nosotros. A mí me tiene que ir bien, ¿no? Dios me tiene que bendecir porque yo soy muy bueno, cumplidor. Y si no es así, aparece la queja, o al menos el disgusto, y el interrogante que nos atormenta. ¿Cómo me pasa esto a mí, que soy tan bueno? ¿Cómo a los malos les va tan bien? Y la gran crítica y cuestionamiento que Job, ¿se acuerdan? Job, que era un justo, se hace, ¿no? A él le destroza la vida un montón de desgracias y se pregunta por qué a él. Y los amigos de Job le dicen, vos tenés que haber pecado, por algo te pasó todo esto. Bien, digamos, para tratar de disculpar un poco al fariseo, ven que esto es un error bastante común en una religión mal entendida, que nos parece obligar a Dios a hacernos favores, a hacer milagros o concesiones a fuerza de nuestros méritos, ¿no?, de nuestras promesas, de nuestras cadenas de oraciones. Ahora, el error más grave, incluso el pecado del fariseo, y es aquello a lo que Jesús apunta fundamentalmente en la parábola, es en el desprecio a los demás. Digamos que si con su oración venía derrapando, ¿no?, con esto se va totalmente a la banquina, ¿no?, cuando empieza a compararse con los demás hombres y especialmente con el publicano, ¿no?, que subió a orar al templo con él. Yo no soy, dice él, no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos, adúlteros. Obviamente soy el mejor. Un hombre lleno de sí mismo, ¿no?, con un ego que no le cabe en el cuerpo. Casi podríamos decir que no necesita de Dios.
le va a informar a Dios cómo es Él, ¿no? Si le háramos más fino, un análisis psicológico del fariseo podría indicar que algo de lo que él ve en los demás también está en él, ¿no? De modo consciente o de modo reprimido. Pero insisto, a lo que Jesús apunta fundamentalmente en esta parábola es a este segundo aspecto, seguramente consecuencia del primero, bueno, que es el desprecio a los demás. Y yo me atrevo a decir que vivimos en una sociedad del desprecio. Si fuéramos al supermercado diríamos que es sociedad del sobreprecio, ¿no? Y en el otro extremo encontramos miles de cosas descartadas, despreciadas, ¿no? Porque se han vencido, porque están obsoletas, porque pasaron de moda. Basura, ¿no? Descartada. Pero yo me refiero a las relaciones humanas, ¿no? No a las cosas del supermercado, que es lo que Jesús fuertemente critica, al punto que cuando bajan del templo, estos dos personajes, uno vuelve igual o peor de lo que llegó, tan lleno de sí mismo, que no le entró bala y no tuvo ninguna experiencia de Dios. En cambio, el que le mostró al Dios de la misericordia sus heridas, sus llagas, sus pecados, sus grietas, regresó del templo lleno de Dios. Hay un dicho de la sabiduría espiritual monástica del Oriente que dice que es por las grietas por donde entra la luz. Vivimos en una sociedad que desprecia y margina al pobre, al extranjero, al diferente, al migrante. Tal vez siempre existió en la humanidad esta tendencia o esta tentación, ¿no? Pero hoy se agudiza porque estamos en una sociedad de la indiferencia, de la autorreferencialidad, del egocentrismo individualista, llevado a su máxima expresión. Entonces despreciamos, ninguneamos, cancelamos a los que no piensan diferente y muchas veces también hay que necesita una mano para salir adelante, para sobrevivir, y a tanta cantidad, esa inmensa cantidad de hombres, mujeres que las leyes del sistema neoliberal y la injusticia social, incluso la modernización, ¿no?, de las tecnologías hoy, han echado fuera del mercado. Y con mucha ligereza los tildamos de vagos, afirmamos que no quieren trabajar, que son planeros. Bueno, cuántas cosas así hemos escuchado, incluso a veces se nos pueden haber escapado, ¿no? Hasta casi naturalizar estas situaciones. Bueno, por algo será, ¿no? Y tranquilizamos así nuestra conciencia. Estos millones de personas, pues son millones de personas a lo largo de todo el planeta, desplazados por las sequías, por las guerras, por la violencia que sufren en sus propios países, ¿no? Como no tienen dinero, no tienen formación, no tienen habilidades y competencias que le permitan entrar al mercado, ¿no? O comprando mercancías o vendiendo su propio trabajo, son los descartados, son los sobrantes, son los despreciados. Y el Papa Francisco ha dicho textualmente, ¿no?, que estos excluidos ni siquiera son explotados, sino que son desechos, sobrantes. Incluso a veces estas personas nos producen miedo y estamos llenos de prejuicios frente a los que son diferentes, frente a los que no son de los nuestros, ¿no? Y el ambiente en que vivimos, la atmósfera cultural que respiramos, fácilmente despierta al fariseo que llevamos todos adentro. Esta parábola nos viene a enseñar que a Dios le complace el reconocimiento humilde de nuestra propia realidad, de nuestro barro, de nuestras miserias, ¿no? El publicano salió del templo lleno de la misericordia de Dios que él imploraba, ¿no? Y nunca sabremos si el fariseo alguna vez se habrá caído del caballo, ¿no? Es una imagen, ¿no? Si cayó del caballo y desde su impotencia, su ceguera, su invalidez, se habrá abierto a la experiencia del encuentro con el Dios verdadero, con el Dios de Jesús, que no vino a buscar a los justos, que no tienen necesidad de Él, ¿no?, sino los pecadores. Yo creo que la sociedad del desprecio no tiene futuro, ¿no? Hemos traspasado, consciente o inconscientemente, las leyes del sistema económico capitalista, neoliberal, a nuestras relaciones humanas. Por tanto, lo que va predominando entre nosotros
Es el individualismo, la meritocracia, la competencia, el sálvese quien pueda. Y preferimos los fuertes, ¿no? Que nadie interfiera en esto, ¿no? En esta especie de ley de la selva en la que vivimos. Excepto a veces para que el poder intervenga para reprimir y castigar o penalizar a los que nos molestan, ¿no? A los que sobran, a los que no piensan como nosotros. Miren, la especie humana llegó hasta donde llegó porque en los grupos humanos primó la solidaridad, la cooperación, la búsqueda del bien común, la hospitalidad, la compasión. Por eso la urgencia de retomar hoy, ¿no? Y comprometernos con la construcción de una sociedad, de un mundo en el que todos nos sintamos y vivamos como hermanos. Condición de supervivencia de nuestra especie. Y ese gran mensaje, el gran desafío que nos deja el Papa Francisco con sus dos magistrales encíclicas, ¿no? Laudato Si, Fratelli Tutti. La parábola termina diciendo que el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Seguramente encontremos en estas palabras el eco del cántico de María, el Magnificat, que dijo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Pidamos al Señor esta semana, ¿no?, que podamos evangelizar al fariseo que nos habita y desde ese reconocimiento de nuestro propio barro podamos comprender a los demás y sabernos hermanos, hermanas, iguales a ellos. Queridos hermanos, queridas hermanas, que tengan ustedes una muy linda semana.